Ruego a Dios que sigan siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo buena semilla. En gracia de Dios, el trigo que muere y no fecunda es como si no hubiera nacido. Y en ello la palabra de hoy de Dios que nos declara en testimonio vivo, gloria a Dios, en Fundación Amaya. Invito a conectar allí este espacio. Acabamos de tener nuestro espacio Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y en este Fundación Cambio Gnosis reciban un amoroso saludo fraternal hoy 10 de agosto del año 2022 en municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, territorio de Viayala, planeta Tierra. No sé qué coordenadas tendrá a nivel de galaxias, pero sigamos para allá, para el cielo. Amén. En síntesis, que nuestra iglesia conmemora hoy de San Lorenzo, mártir, al servicio de la comunidad, de la humanidad, de los menos favorecidos en estas inequidades históricas a nivel social, a nivel político, a nivel económico, etcétera, estilos de vida, de esas falsas tradiciones, esas prácticas tejidas de manera incorrecta o basadas en una no lectura en orden natural, que es la creación misma, la realidad en sí, con mayúscula, hablando del lenguaje escrito, pero la realidad no es un concepto para escribirlo. La realidad es y ya, y uno es realidad, uno no es fantasía. Así sueñe, así tenga quimeras, esos son mitos que se han tejido por las civilizaciones transmodernas para ir sacando de circulación el que se le atraviese en el camino al, al que habla en función de la falsa realidad, que es falso sacerdote, falso maestro y falso profeta. Y en claro, entonces no le creemos a Dios, que en gracia de Dios tenemos al verdadero, único y sagrado, maestro, profeta y sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, Jesucristo. Amor, verdad y justicia. Amén. Entonces, ahí amar. Invitamos entonces a tejer con el primer espacio, conectar con el de conciencia ambiental, porque del primero dimos al final una reflexión sobre lecturas situadas, que era lo que veníamos comentando ayer estos días, cómo hacer la pregunta por el ser y la realidad y todos los mapas que se tejen allí para llegar. Igualmente, en Escuela de la Conciencia Ambiental, pues retomamos aspectos que acá también hemos en algún momento desarrollado con relación a las dimensiones que implica poder hablar de las complejidades, de más allá de lo denso, porque es que estas estructuras de poder se quedaron solamente leyendo lo denso, lo que se queda a nivel descriptivo, solamente escribir, leer, y es lo más absurdo, en un escrito, a través de un escrito, en un formato, con un dibujo, con un esquema, con un protocolo, un modelo, claro, porque se busca es uniformización, no se busca la congregación de una unidad en la diversidad, diversidad para hablar de una universalidad del ser ambiental, que es lo que buscamos en esta visión. Proceso de admisión ambiental universitaria como no una versión, sino como universal, como hegemónica, como transcultural, porque al ver metacultural pone a conversar desde las diversas culturas, las diversas cosmovisiones, diversas cosmogonías, diversas creencias en general. Hemos dicho mucho acá también, diversas ciencias, no la ciencia. Es que esa no es la verdad, no estamos hablando de Immanuel Kant y no estamos hablando del medioevo, sea para el cristianismo, sea para cualquier religión, sea para cualquier movimiento político, sea para cualquier movimiento económico. No, 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 no. No es la singularidad por encima del absoluto. Es el absoluto por encima de los miles de millones de singularidades que han habido, que hay, que habrán. Entonces, en síntesis, ¿qué es ejercicio? Para poder hacer la triangulación, vamos a hablar un poquito de ello para lo que se está escribiendo, que hoy hay reunión del Comité Internacional de Ética, Ciencia y Educación,
para septiembre, se nos llegó el tiempo, estamos a 6 semanas escribiendo el informe para que se quieren tener por adelantado las memorias, para que quienes lleguen allí y siguen invitados amorosamente para que sea virtual, sea presencial, nos acompañen en ese proceso, que estamos acompañando el comité organizador y también el comité académico, haciendo evaluaciones de textos, de ponencias o de conferencias, de talleres, todos los espacios que se quieren desarrollar allí. Hay algunos que van a hacer el desplazamiento, iba a decir la peregrinación, pues amén, si lo hacen en gracia de Dios, pero el, el, el viaje a Bucaramanga nosotros lo haremos de manera virtual, pues digamos interacción social, pero apoyado en las TICs, que no es lo mismo. El usar estos aparatos, usar la internet, utilizar los medios de comunicación, los computadores y el equipamiento, eso es lo que llaman virtualidad, que es realidades en off, anacrónicamente, en espacio, tiempo y energía, porque ya no está el sujeto. Si el ser está conectado en alma, mente y cuerpo, hay esa triangulación, esa intimación o individuación o mistificación del ser conectado con la divinidad para triangular en primera medida. Segundo, el otro debe estar haciendo lo mismo y ya somos dos tríadas, porque él también está, ella, el ser, está hablando del alma, no tiene sexo ni género, es alma, en esencia, es esa entidad triangulando Dios, su realidad y sí mismo. Y ahí vamos dos y vamos avanzando, pero en esa circulación, si no, no estaríamos hablando de una verdadera transformación, de esta realidad que somos siendo todos. La realidad que lee uno, que percibe, que le interesa a uno, que otro ha promovido, eso es distinto. Y entonces sí, póngale presupuesto y cronograma, porque él es el que sabe, y él es el que dice cómo, y cómo se maneja el mercado, él es el que maneja la plata. No estamos hablando de ese juego maniqueo, leonino, sesgado, no. Así funcionan todas las estructuras del conocimiento, de las instituciones, lo político, lo económico, lo social. Y así funcionan desafortunadamente nuestras comunidades. Porque lo decía ahora, ya está el lenguaje tóxico, escrito, oral o no verbal, en representación social, ya codificado en términos de dinero. Entonces lo primero que tiene que empezar uno es a quitarse esas taras de la mente, del espíritu, del corazón, de su ser, desarraigarse de eso, sacarse de eso. No, ahí no se diría desarraigar porque es la tierra. Raíces viene de tierra, el humus, eso somos, eso es lo que debemos recuperar, naturalizar, arraigar, enrizomar o entramar los rizomas que somos siendo. Palabras de Patricia Noguera, se lo he escuchado también a Edgar Morán, o lo hemos trabajado desde allí, y Rico Capra con la trama vital, pero hay muchos otros autores, pero para no entrar en erudición ahora, el asunto ahí es sacar, descodificar, desconstruir todo eso que el lenguaje tóxico hoy día viene manejando con lo financiero, mal acuñado en una mal denominada globalización, porque es una masificación que se llevó como la pandemia, igual. O sea, son formas explosivas así, dictadas por decreto, en el mejor de los casos, pero por orden de presupuesto, de un capital global, dinero, en lo que cifran poder, tener y placer. Eso no es ningún poder. Si no viene de Dios no hay poder. Tener tiene la vida, entre comillas, prestada. No tenemos nada. Y placer espiritual, lo demás no sirve, se queda. Es corruptible. Es parte de la corrupción natural. Y ese es otro concepto que hay que descodificar. ¿Quién dijo que la corrupción es mala? Que hay que atacar la corrupción. Que vamos a encontrar la corrupción. Es un discurso de lo político. Eso va a traer las falsas promesas. Cogen cualquier concepto, cualquier construcción juiciosa, honrada, justa, o sea, en términos de santificación, y la vuelven mercado, la vuelven lotería, la vuelven basura, la, la despedazan, la descorazonan, le quitan el corazón, le quitan el sentido. Y resulta que para nosotros, amén, nuestra práctica cristiana, las palabras tienen un sentido profundo, porque uno vive la experiencia de Dios.
Amén. Que la transfiguración, Jesucristo, tiene que vivir uno la pasión, muerte y resurrección de Cristo para saber qué es eso. Una transformación, tiene que saber qué era antes de Cristo y qué es con Cristo y qué es después de Cristo o qué es una vida sin Cristo. Tiene que saber qué es una vida sin la tierra. Desafortunadamente desconectado, o sea, desarraigado, ahí sí vale la palabra, en una desconexión natural. ¿Qué será que en la ciudad todo es centros comerciales? Y lo ha mostrado la práctica académica, como profesor, pues como docente, como le dicen a uno allá, como maestro, porque es lo que queremos ser, servir a Dios, profetas, amén, y sacerdotes. Ese es el tema. Entonces, y hoy que estamos conmemorando a nuestros hermanos diáconos, servidores, preferimos desde el laicado, laicos, comprometidos, así es, mejor, pero fieles, tratando de ser administradores fieles de nuestra propia gracia que Dios nos ha dado en el Espíritu Santo. Y cada quien invitado a hacer lo mismo, y a triangular desde allí, como decía ahora. Bueno, como decía, no porque sea la verdad, y no porque coherente con lo que yo vengo planteando, en sentir, pensar y actuar. Y eso debe estar tejiendo todo el discurso. Aquí la referencia es el santo y la referencia es el científico y la referencia es el más ignorante, entre comillas, que digan por ahí imbécil o desechable, si tiene su testimonio de vida, tiene su rostro, como dice Jaime Pineda del grupo de Geopoéticas del Habitar. Somos seres enrostrados. Y en la pandemia se extrañó mucho la interacción por los rostros, porque hay ese verdadero valor del calor humano, de la interacción humana, y hay un verdadero compromiso con el sentir, pensar y actuar, que es la discusión que tenemos, lo he planteado. ¿Quién dijo que esto, la presencialidad es estar viéndonos la cara, sintiéndonos la respiración y estando ahí sojuzgando con la mirada, ¿no? ¿Y dónde está el alma? El alma que está, en qué estado está, dónde anda, su conciencia, en qué está pensando, qué orden pensual, cognitivo está haciendo ahí, o cognoscente o de pensamiento está haciendo, qué más está sintiendo en ese momento por dentro, qué emociones, que eso, todo eso no lo evidencia. Como no interesa en un constructo, un concepto escrito en un papel para ponerle una nota y cumplir un requisito. No, ¿cuál requisito? ¿Cuál cronograma? ¿Que cuándo empieza? En cursos de vida en orden natural, ya. ¿Cuándo termina? Ya, cuando usted quiera. Cuando Dios quiera, lo permita. Se va tejiendo. Es que eso de los cursos ya se volvió un tema de mercado. Y todos caemos en ese juego a través de estas redes. Masterclass, la primera clase gratis, la otra ya le cobramos un poquito y así lo vamos llevando hasta que ya tenemos un cliente, ya tenemos un objeto de consumo, de la sociedad de consumo, consumista, perfecto, ya lo atrapó el capitalismo. Y haciéndole a los niños y niñas desde que nacen la promesa de que las criptomonedas que se van a llenar de dinero, que con YouTube escribiendo, haciendo cualquier carajada ahí en pelotes, perdón la expresión, pero así es, sencillo, sin vergüenzas y sin vergüenza, al descubierto. Hay que decirlo también, desnudar, porque esas cosas se hacen así, muy maniqueas, muy leoninas, muy soterradas. Y uno debe cumplir esa función ética, moral, profética. Amén. Sea otra categoría más ahí para estudiar. Ética, estética y profética. De decir las cosas, declarar lo que es en el orden natural, que es Dios, en Dios. Contrario al orden natural, que eso lo sabrán más los otros, pero uno simplemente dice cuando no está. Y en la manera de volver al redil, de volver al orden natural, de volver al camino, y es Jesucristo. Nomás los acerca a uno y ya, llévelos. Él se encarga de eso. Pasado, restaurador Jesucristo, presente, eterno presente el Espíritu Santo, según la gracia, cada quien conectando allí, y prosperidad futuro, el Dios creador. Se acabó. Triangule. Cada uno triangule en la misticidad, en la relación mística con Dios. Lateralice con su semejante, pero espere primero haga el ejercicio en su unidad, su realidad y su ser. Con esos tres elementos
Ahora sí, elabore su percepción, que el otro ha de estar haciendo, el otro ser, el otro alma, está haciendo lo mismo. Y ahí sí vienen conjugados armónicos, que tanto hemos desarrollado. Pues, mis amores, escribiendo hoy precisamente los papers para esas dos oikoetopoiesis del orden natural en salud ambiental, más pensado programas de salud pública y salud. En lo primero que se trata es una síntesis de cómo desde las epistemologías se vienen desarrollando, pues digamos, las nociones, cuando es solamente colocar ahí los términos o el conjunto de palabras, ¿cierto? La colección de palabras sin un contexto muchas veces, sin sentidos de todos, o sea, sin una significación de todos los seres que han coexistido en esas condiciones, de modo, tiempo y lugar, o sea, que consustancialmente a todos ese llamado constructo se haya hecho. Es más, ya se corre el riesgo de que cuando se está haciendo ahí a nivel teórico, ya eso queda fuera de contexto, ya es en off, ya es outside, ya es un outsider, ya es un exógeno, porque ya no tiene sentido. A lo que debemos llegar, y esa es la maduración espiritual, mental y emocional, de ipso facto, que circule la información que tanto hemos insistido, que circula en el alma tuya. No, dilo, es que si uno está actuando en gracia de Dios, no tiene vergüenza de decir lo que está sintiendo. Que es íntimo, no, eso es un juicio que se establece interiormente, un autojuicio, un prejuzgamiento para sesgar y seleccionar y depurar lo que cree que debe decir. Viene la moral. Según su conciencia, esto no lo debo decir. Y vienen los intereses. Como tengo este interés, no lo puedo decir. Como hay en eso, en lo humano, ser mezquino, ser tacaño, que es lo que la palabra en el Evangelio de San Juan hoy precisamente se presenta, que es el que de forma tacañada de esa misma forma recibe, y eso lo enseña la misma naturaleza, los hermanos originarios enseñan. Y no es un agüero, ni es un tarot, ni es una fórmula, no. Con prosperidad, con generosidad, con libertad, porque así mismo funciona la naturaleza, así mismo funciona la creación, así funciona el planeta, todo es circulando, todo lo otro es muerte. Entonces, ¿qué es salud? Libertad, es plenitud, es circulación, es complejidad. Libertad incluso de lo que estamos discutiendo ahora, financiera, quitarnos esa tara que nos viene intoxicando y degradando el ser humano, descomponiendo las sociedades. Suciedades, en paz descanse, decía Jaime Garzón. Suciedad, por hablar de sociedad. Era un abogado muy prestigioso y un buen humorista y buen dramaturgo, y hacía representaciones muy interesantes, que es, valga la redundancia, necesario, y así era interesante codificar y contextualizar, porque hubo en Bogotá un personaje que fue un concejal, y él le dio vida ahí, en uno de sus personajes con un lustrabotas. Llegará a ser un concejal del distrito capital. Muchos decían que lo habían montado para escarnio público, los de una corriente de lo político frente a otra, pero sea lo que haya sido, veía el programa y echaba caja, como decían ahí, la caja de ilustrar los zapatos, reírse, me quito y todo. De ahí degeneraron otro personaje pues en televisión que es parecido allí, pero no, el sentido es ese. Y la señora en la cocina, y entonces hablando del chisme, la cosa, no que digan que las señoras de la cocina son chismosas, pero se toma la idiosincrasia del pueblo colombiano para mostrar en esa forma. En la picardía va a lo político y viene la crítica amorosa y muy lúdica. Ya llegaron las guacharacas, amén, maravilla, a hacer el concierto. Entonces eso lleva a que esa codificación realmente debe hacerse en contexto, contextualmente, con todas las significaciones posibles para poder establecer, no la realidad, porque nunca vamos a llegar a ella, no somos Dios. Quitémonos eso de la cabeza y de la mente y de cualquier ambición, no. No hagamos promesas falsas como en lo político, no. Proféticamente, no podemos prometer lo que no podemos cumplir. Jesucristo tenía esa ventaja, hablaba con libertad de espíritu porque no se comprometía en decir lo que se debe y no se debe, lo que se puede y no se puede, lo que quiere y no quiere.
el Padre Creador, no más. Entonces eso no es misticismo, ni religiosidad, ni esnovismo, ni moda, no. Es porque es la realidad. ¿Y quién más que Jesucristo encarnado en María Santísima? Amén, enviado a Dios. Tú lo codificarás o alguien lo codificará de otra religión. A quien quiera poner a triangular para leer esa realidad, que es una universal para todos, ser, alma, espíritu. Debe ser que todo el arquetipo se armazone, se entrame, se organice, se articule, se autoordene, cada quien. Y en todas esas autoordenaciones de cada ser siendo consecuente, eso va dando esas conjugaciones armónicas, ahora sí. Maravilloso es el sueño de mi Dios, que todos nos conectemos, la oveja perdida, que ayer hablábamos, soy yo, tú, somos la oveja perdida, las 99 están allá felices, están en Dios, en el cielo, en gracia de Dios, no sé, en expansión cósmica, está en otro lado. Esa no es tanto el problema para Dios, la preocupación eres tú, la preocupación soy yo, que tenemos tantas taras emocionales, tantas taras mentales, amorosamente lo digo porque todos estamos ahí, tantas taras espirituales. Si no las tuviéramos, no estaríamos aquí, porque queremos hacer un aprendizaje, por bendición, por compartición o por generosidad de interacción con otros seres, humanos y no humanos, que nos van enseñando, y entre comillas puede uno que también les esté enseñando, pero no es una verdad absoluta, no, es un testimonio de vida. Gracias por escucharme. Qué libertad, no hay cargos de conciencia, no hay deudas, no hay problema, no. Es para usted una adversidad en la construcción de realidad que viene haciendo. Quizás sea para mí una adversidad el que labore, haga o diga algo contrario o distinto que yo no quiera aceptar. ¿Dónde está la maduración? En saber comprender eso. Y saber aceptar que en esa unidad, como yo también soy unidad, hay una diversidad. Y que todos, en gracia del Espíritu Santo, conectamos como órgano espiritual para que toda la trama funcione. Entonces es religión, no es realidad. No, hermano originario, véase la película Avatar o cualquiera de ellas. Trama vital, Hijo Capra, que ahora lo mencioné. Las rizomas, Morán, que lo decían muy bonitos, Metodestesis, Patricia Noguera, Poéticas del Habitar. Maravillosa propuesta. Las estéticas de las cuacharacas, el viento, todo eso son sonidos, son manifestaciones, son expresiones de luz, son espíritus y son formas de conexión con la vida. Y está hablando de dinero, no. Se está hablando de producción económica, no. Y se está hablando de seres inútiles, no. Todos somos importantes, necesarios para la creación y muy valiosos. Pero uno va renunciando a ese valor, porque le pone lo monetiza y utiliza palabras gastadas. Ayer recordaba mucho en esa palabra de Julio Cortázar. Decía la maestra Patricia Noguera cuando me asesora para la tesis doctoral en educación ambiental. Las palabras son como los caballos, tomando palabras prestadas de Julio Cortázar, que se cansan y se sientan. Entonces las palabras también se cansan porque todo es lo mismo. Todo el mundo habla de sostenible y ponen un basurero. Lo más insostenible que hay en el planeta Tierra es seguir fomentando esa natillera, de seguir consiguiendo dinero en función de poner esas infraestructuras. Si se quiere una transformación, no es afuera, ni en el otro, ni justificando lo que entre comillas se viene haciendo. Si de entrada la fuente de todo eso que llaman basura, residuo, producto terminal, y es adverso, nocivo, está bien, esa es la consecuencia, pero ¿dónde está la causa? Y en la causa está el espíritu humano, la avaricia, los pecados capitales, ese es el apego, ese es el mundo, eso es de lo que nos quiere limpiar el Señor, el Jesucristo, eso es de lo que lo quiere limpiar Dios, es de lo que nos quiere limpiar la Pachamama, como la quiera llamar, así la hayan idolatrado, la endiosen. Es una criatura, como todas. Astros o astras, no le pongan sexo, porque no se eviten, para evitarnos problemas de discriminación. Seres de luz, manifestaciones de luz, expresiones de vida, como quiera, en libertad de conciencia.
y poder hablar de la diversidad del arco iris, no como movimientos de grupos sociales, no cualquiera. Todos los colores, 7 es plenitud, todos. Y eso es una metáfora en las Sagradas Escrituras. ¿Qué dirán? Se tomaron Sagradas Escrituras de otros libros, de otras prácticas, de otras culturas. Sí, es que ahí vienen transculturalmente todas a conversar. Lo decía ahorita en el espacio Fundación Amaya. Jesucristo caminó desde niño por todas esas culturas, de Asia, de Egipto, de África, y conoce todo. Por eso es el Hijo de Dios. Amén. Mis amores, vamos llegando a un momento en esa escritura de esos papers que viene a ser importante por lo siguiente. La experiencia de hablar de salud ambiental en programas de salud pública donde se ha hablado de la enfermedad, la muerte, la necrosia como referente, estamos equivocados. Entonces, frente a eso en contra no hay que decir nada porque la negación de la negación termina siendo la afirmación de lo mismo, es reafirmar la misma condición. Usted no puede seguir pensando que la paz está en contra de la guerra, porque es seguir favoreciendo la guerra. El ateo no puede seguir negando a Dios porque lo está reafirmando. Amén. Entre más lo niegue, mejor, más crece. ¿Por qué? Porque es que es una manifestación propia. ¿Acaso depende del que le diga que no? ¿Acaso Dios depende de que alguien o usted o yo creamos o no? Él está. Él es el que es y va a seguir. Así y será siempre. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. Amén. Y entonces, ¿quién es el que tiene el problema? Por la adversidad o la situación, la prueba. Uno. Y no las pone él, no, ya le dio todo lo que, la oportunidad de vida, que es lo más importante. Pero la vida no es suya, le dio la oportunidad. La vida no es de uno, es prestada. Este corpus se transforma. Y el que se pegó a él se murió. Ay, se mucho bloqueador, vaya mucho al gimnasio, póngase bonito, sí, eso es egos. Y después, es inatajable la corrupción natural, porque sigue transformándose en expansión cósmica. Y así usted no quiere ir para el cielo, se va para el cielo, en esa expansión cósmica. Lo que pasa es que se va a demorar más o menos, porque si no aprovechamos que esa vida eterna se teje desde ya, pues seguirá avanzando. Si no, se queda represado, dispersión de, entre comillas, de contaminantes en la atmósfera, dispersión de sólidos en el agua, dispersión de especies en el ecosistema, como lo quieras llamar. Lo más denso se precipita primero y ahí se queda pegado. Y lo más útil, el ash, fly ash, así le dicen en inglés, esas partículas coloidales, microcoloidales, nano, que las miden así, pues hasta a veces resulta una extravagancia para sumarlas. Como decían estos días que alguien ya encontró por ahí el peso del alma, bendito sea mi Dios. ¿Cómo harían para cogerlo vivo? ¿Qué es el alma? Pregunta. Y pregúntele a estas corrientes de pensamiento, a estos señores, que pueden ser agnósticas, no sé, con todo el amor del mundo, nuestros hermanitos de luz, pueden estar muy apagaditos. El alma no es eso, que tiene peso. Entonces, el alma que es Dios tiene peso. Ay, Dios mío, es soberbia, espiritual, intelectual, emocional. Bueno, ya me estoy emocionando mucho, pero tejer desde la ética, la poética y la profética esa textura de conocimiento para mostrar la síntesis de cómo la salud se codifica, cómo lee los problemas de salud, ambiente y desarrollo, problemáticas allí. Y tercero, ¿cuál es la propuesta? Lo dije al inicio, porque este es lo bonito de la propuesta, que es en gracia a Dios que uno va aprendiendo. Primero, el deber ser, la deontología para orientar. Claro, escuchar, maestro, primero escucha a todo el mundo, pero en la prefiguración, él no va a cambiar el plan. El plan divino es uno. El plan de la creación es uno. Y el plan de ser en la creación creando con Dios, en la gracia del Espíritu Santo, tejiendo con el Maestro en identidad, sentir, pensar y actuar, es una. Entonces esa es la versión que hay que poner en la conversación. Conversión o conversación, conversiones auténticas, significativas,
ética, poética y proféticamente coherentes. Sigan siendo bendecidos, se les agradece mucho. Dios mediante, mañana continuamos. Hasta pronto.